Oiga, fíjese que el 32º levantamiento de la encuesta nacional de seguridad pública urbana realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en la primera quincena de septiembre de 2021 mencionaba que el 64.5% de la población de 18 años y más consideró que es inseguro vivir en la ciudad en donde habita. Yo le pregunto a usted, ¿qué tan seguro se siente de vivir en su ciudad? ¿Qué tan seguro se siente es más de estar adentro de su propia casa? Y es así, es esta misma pregunta la que hoy pongo sobre la mesa para Víctor Hugo Hernández. Víctor, qué gusto saludarte. ¿Qué tan seguro te sientes allá en Coahuila? Caray, qué interesante, Magda. Claro, mira, con todo y esto que comentas, debo decirte, por ejemplo, que Coahuila vivió un periodo terrible, estoy hablándote hace 11 años, 10, 11 años que vivimos una situación terrible donde no salíamos por las noches porque sabías que había balaceras y había ataques a restaurantes y a discotecas y a fincas y eran ajustes de cuentas terribles, terribles. Por fortuna esos tiempos parece que han quedado atrás porque vivimos ahora con una calma interesante, pero fíjate lo interesante también del asunto, hemos tenido por lo menos no sé, unos 15, 20 intentos de incursiones de grupos criminales al Estado, que por una u otra razón han logrado ser abortados o enfrentados, que nos han costado vidas también de policías, pero existe una paz de alguna manera de la cual nos sentimos contentos y ya hay que decirlo como tal y reconocerlo, ¿no? Así como se vivieron tiempos violentos en la época de Humberto Moreira, terribles, terribles, también su hermano Rubén, sí hizo algunas cosas malas en cuestión de corrupción y lo que tú quieras, pero sí le puso también el acento al tema de la seguridad y de algún modo logró dejar un estado mucho más tranquilo. Pero bueno, el tema de la inseguridad va ligado al tema de la percepción. Es cierto, por ejemplo, sabemos que vivimos en una especie como de ínsula de tranquilidad entre Durango y Coahuila, porque finalmente son zonas muy ligadas, pero la presión es tremenda y viene de Tamaulipas, y viene de Nuevo León, y viene de Sonora, y viene de Chihuahua, y viene de Sinaloa, y viene de Zacatecas. Fíjate, para que tengamos este dato, las ciudades con mayor porcentaje de personas de 18 años y más que consideraron que vivir en sus ciudades es inseguro, ahí te va, Víctor. Fresnillo, 94.3%, pues ¿cómo no? O sea, después de tantos cuerpos colgados que encuentran. Ciudad Obregón, 92.5%, Irapuato, 91.7%, Coatzacoalcos, 89%, Naucalpan de Juárez en el Estado de México, 88.3% y Zacatecas con 86.1%. ¿Cómo no? O sea, a ver, definitivamente si tomamos el caso de Fresnillo allá en Zacatecas, coincide totalmente con la realidad que vemos todos los días reportada en los medios de comunicación, cuerpos colgados, balaceras, a veces hasta calcinados. Híjole, qué tragedia. Oye, y bueno, y si te atienes a este análisis también del INEGI, que es la percepción de inseguridad, hay que mencionar también donde de alguna manera la percepción es mejor en materia de seguridad, que sería San Pedro Garza García, que sería Los Cabos, que sería La Paz, que sería Benito Juárez. Benito Juárez, Naucalpan de Juárez, en fin, Saltillo también aparece, ¿no? Los Cabos, imagínate, o sea, entonces no es fácil poder decir México en llamas, no como tal. No, definitivamente hay áreas muy focalizadas, pero lo preocupante de esto es que ves que esas áreas poco a poco no solo dejan de ser focalizadas, se empiezan a extender, como que esa relación de tolerancia y de abrazos y de no contener, sino de encauzar, pues le va dando pie a que el crimen organizado se vaya extendiendo más y más. Ahora, ¿es la percepción? Claro, basta un hecho delictivo en cualquier parte del país o de resonancia como sería la Ciudad de México o el Estado de México donde tú estás, para que ese hecho resonante en cuanto a criminalidad termine generándote una percepción de inseguridad a ti, donde quiera que estés, porque tú no sabes en qué momento se vaya a repetir de nueva cuenta ese hecho delictivo, ¿no? ¿Cómo calificarías entonces en ese sentido la estrategia de seguridad, esta estrategia de abrazos no balazos, como una estrategia eficiente, una estrategia que está dando resultados, una estrategia que está dejando mucho que desear? ¿Cómo lo calificarías entonces? Porque, a ver, sin duda, en un inicio, cuando llegó el gobierno, mejor dicho, cuando todavía estaba en campaña, el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador, decía, oigan, pues es que yo voy a sacar al ejército de las calles, ¿no? Y le criticaban en ese momento, Víctor, seguramente recordarás, ¿cómo vas a sacar al ejército de las calles si tienes un país incendiado, ¿no? No has podido controlar, no se ha podido controlar la violencia en este momento, no se podría o no sería adecuado sacar al ejército de las calles. En ese momento lo mencionaba.
estaban, cuando todavía estaba en campaña. Claro. Y después le criticaron el hecho de que dejara todavía al ejército en las calles y que no lo hubiera regresado a los cuarteles. Entonces, ¿cuál era la estrategia ideal? No la había tal, había un diagnóstico, el presidente fíjate, lo visualizó y visualizó la problemática de manera correcta. Y sí, yo no dudo que estos programas sociales en un futuro puedan coadyuvar o ayudar un poco. No digo directamente, pero sí indirectamente a tratar de paliar este problema de inseguridad. Pero aquí el gran problema es que estos programas sociales, ya hemos visto muchas de las deficiencias que tienen, muchas de las carencias y que no necesariamente han ayudado a reducir la pobreza. Ya lo decía hace un momento Fabián Gómez, tu entrevistado, ¿no? Es injusto culpar a la pobreza y a la marginación como sinónimo de inseguridad y de violencia. No siempre, claro, no se vale generalizar, pero sí empujan, claro que empujan en muchos sentidos, ¿no? Estos contextos sociales difíciles, claro que contribuyen al ambiente de inseguridad. Como también es un hecho real que eficiencia en los programas que ha faltado. Por otro lado, cerrar la pinza con más energía en el ataque frontal. O sea, entiendo, en largo plazo puede funcionar, pero en el corto tienes que mandar mensajes de fuerza, no hay de otra. Pero ¿sabes hay qué, Víctor? un mundo de gente, de criminales que han visto en esto y están convencidos de que ese es el camino y no están dispuestos a reivindicarse ni a incorporarse socialmente. Pero ¿sabes qué? Yo creo, a ver, en efecto, no se puede criminalizar la pobreza, pero la falta de oportunidades sí han sido un factor crucial. Y te lo pongo así, seguramente recordarás, en Mega Noticias trabajamos una pieza en donde platicamos con un joven de 17 años que había sido reclutado por el crimen organizado a los 12 años. Era un joven que lo reclutaron en el estado de Jalisco, lo reclutó el Cártel Jalisco Nueva Generación. Y lo primero que hizo en ese momento, y de acuerdo a lo que narra en este testimonio el joven, es que le decían, ¿sabes qué? Cuando tú mates a la primera persona, se te van a pagar 30,000 pesos. Se le hizo fácil, Víctor. Mató a la primera víctima y a partir de ahí se convirtió en un mercenario, en un asesino a sueldo que terminaba hasta pozoleando gente. Y ahí empezó su carrera criminal a partir de 30,000 pesos, en donde dijo, pues es que estos quién te los va a dar, ¿no? Y así terminaron reclutando, y lo decía recientemente el presidente, y creo que en eso tiene razón. Hay que ver cómo le empezamos a arrancar a los jóvenes al crimen organizado, porque están siendo un blanco fácil, terminan convirtiéndose en mercenarios, terminan convirtiéndose después en jefes de plaza. En fin, esta historia tuvo un desenlace pues fatal hasta cierto punto, porque estuvieron a punto de matarlo. A raíz de eso terminaron encarcelando al joven. Salen 2 años y él ahora teme que una vez que lo saquen, pues lo vayan a matar, ¿no? En fin, es una de esas tantas historias que se llegan a ver. Claro, y la historia la hemos manejado muchísimas veces, ¿no? O sea, ese razonamiento de prefiero vivir 3, 4 años, 5 años, vivirlos bien, tener mi troca, tener mi pistola, tener mis mujeres, tener dinero en el bolsillo. La narcocultura. Que es parte de esa cultura del crimen organizado, a decir voy a vivir toda mi vida en la pobreza. Ahí está el gran problema, ¿no? Hemos visto que este país, el ascenso social es complicadísimo. Hemos visto también que la gente que nace pobre está condenada a la miseria también. O sea, no es posible el ascenso social. ¿Por qué? Porque tenemos estructuras fallidas, porque tenemos un modelo que no está funcionando y que no te garantiza el salir adelante. Entonces, en ese sentido, pues sí, no se justifica, pero se entiende cómo es que se recluta y cómo se logra tener más y más elementos jóvenes dispuestos a matar, ¿no? Y eso dices 30,000 pesos, hay regiones en las que por 5,000 pesos te quitan la vida con la mano en la cintura, o ya no te vayas lejos por quitarte los tenis, caray. O sea, es una realidad durísima en la que estamos viviendo y sí creo, 1, los programas sociales deben de seguir y deben de afinarse, sobre todo enfocarse mejor. 2, ser más efectiva la acción de la justicia, el brazo duro de la ley del Estado debe de sentirse, porque de lo contrario estos grupos van a seguir creciendo. Eso de la política de abrazos, no balazos, está visto que es fallido, ¿no? 3, escuchar a los que saben, hacerle caso a los especialistas que insisten mucho en la formación de policías locales, el fortalecimiento de policías locales que puedan servir para ayudar en los delitos del orden común, que es lo que realmente lastima más a la sociedad. Hablamos del crimen organizado, Magda, porque es lo que más llama la atención y son las grandes notas, pero el día a día es el robo en el cajero, es el robo en la combi, es el robo en tu casa, ese es el verdadero problema que vivimos los mexicanos día a día.
Así es, definitivamente. A ver, delitos que no han parado hasta este momento y que han sido reconocidos inclusive por el propio presidente, la extorsión, el robo a bordo del transporte público, los feminicidios y la violencia intrafamiliar. Todos delitos del foro común que sin duda requieren de medidas urgentes, requieren que se puedan atender. ¿Por qué? Porque son los que le pegan al ciudadano de a pie. Víctor, como siempre, muchísimas gracias. Te veo y te escucho mañana. Oye, y eso que no tocamos el tema de la impunidad, ¿eh? Todo esto va relacionado con la impunidad. La impunidad es la prima hermana de esta tragedia y si no le atacamos eso, el problema va a seguir. Te mando un saludo. A la sombra de la impunidad crece la corrupción, crece la violencia, se ejerce la falta de Estado de Derecho, en fin, muchas cosas más. Gracias, Víctor. Abrazo fuerte para ti.